todos y todas, bienvenidos a esta sección de Tara for Women. Estamos en la sección Mujeres Brillantes, donde estamos entrevistando a emprendedoras, artistas, mujeres que tienen bastante camino recorrido y que van a compartir su historia con nosotras para inspirarnos, para poder aprender, para incluso aconsejarnos cómo seguir adelante en este camino de emprendimiento. Hoy tenemos el enorme privilegio y el enorme placer de tener a Carla Cascales con nosotras. Encantada de estar con nosotras. Cuéntanos, ¿quién es Carla Cascales? Bueno, ¿cómo definir? Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, es una pregunta de ser humano, sí. Partes de ahí. Pero bueno, yo básicamente me dedico al arte contemporáneo, hago escultura, hago pintura, pero creo que también está bien definirse como mucho más que eso, ¿no? Como buena amiga, como buena hermana. Sí. Tienes que tener varios pilares que apoyen tu vida, no solo... Que hay momentos y momentos, hay etapas donde estás súper enfocada en llevar a cabo tu proyecto y etapas donde pues, te focalizarás en otros lados de la vida, ¿no? Pero sí que tener presente que no eres solo tu emprendimiento, claro. Si no podría psicológicamente ser demasiado duro también. Qué bueno, qué buen consejo. Carla, cuéntanos un poco cómo nace tu pasión por el arte, cómo es tu recorrido, o sea, cuéntanos tu historia, cómo surge todo esto. Bueno, yo siempre he querido dedicarme al arte, es algo pues, que desde niña siempre me ha gustado. Cuando iba, no sé, a museos con mis padres, pues me fascinaban los colores, las pinturas, y luego desde muy pequeña pues pedí que me apuntaran a un curso de arte y desde los 5 o 6 años pues siempre he ido a una escuela de arte hasta que tuve 18 años. Luego cuando tuve que decidir qué estudiar, estudié publicidad y relaciones públicas, porque yo vengo de una familia humilde en Barcelona, donde mis padres sí que han sido personas creativas, les ha gustado mucho la música, mi padre es maquetista de arquitectura, son esas personas que hacen pues, las pequeñas maquetas para los arquitectos. Entonces la idea de tener un taller, que yo a mi padre siempre le he visto teniendo su taller de sus maquetas, con sus máquinas, con todos los materiales, pues lo tenía muy dentro mío, pero también sabía lo duro que era dedicarte a algo tuyo, creativo, con los picos de trabajo que hay y luego momentos donde no hay trabajo. Entonces siempre quise tener una profesión. Como tenía muy clara la idea de que era importante tener una profesión en la que pudieras ganarte la vida, de que nadie te iba a venir a salvar. Y bueno, quizá era una mentalidad muy adulta, es decir, ya con 18 años es que es imposible dedicarse al arte. Pero bueno, yo lo pensé así, entonces estudié publicidad, de ahí pasé a diseño gráfico, de ahí ilustración, pero sí que sentía dentro mío que la publicidad no era lo que yo quería hacer, que yo quería hacer arte y que había algo muy grande allí que por muchos trabajos que fuera consiguiendo, grandes agencias, luego trabajé pues también para algunas marcas de ropa grandes, para Inditex, haciendo diseño de estampados, no era el sueldo lo que necesitaba, no era un reconocimiento profesional, era algo que está dentro tuyo y que quieres expresar de alguna manera. Entonces, con los años, ahora ya hace que me dedico al estudio 8 años, que puedo vivir de ello, pero antes lo que hacía es combinar pues, trabajos de diseño gráfico, de ilustración, con mis piezas personales, que las hacía en el taller de mi padre. Claro, yo tenía ese espacio, o sea, yo creo que tú naces con unas cartas, pues puede ser pues, que puedas estudiar a lo mejor en Estados Unidos y de repente tienes una familia que se lo puede permitir. Y en mi caso, mi carta fue que yo tenía este taller, donde yo desde pequeña siempre había estado con mi padre haciendo cositas, ayudándole con las maquetas, y no tenía este apoyo económico, pero sí que tenía un apoyo a nivel de, digamos, como un mentor, que era mi padre y que es todavía, y un espacio donde trabajar, donde poder manchar sin ningún tipo de problema. Y ahí es donde empecé a hacer las primeras obras, un poco, siempre lo digo, esto de fake it until you make it, porque al final yo hacía esculturas con trozos de cosas que me iba encontrando por ahí, con la ayuda de mi padre a nivel de técnica, porque yo no tenía una técnica para hacer obra, y desde un desconocimiento muy profundo de lo que es el mundo del arte, que quizá no me hubiera atrevido, si hubiera estudiado Bellas Artes, no me hubiera atrevido a hacer una carrera artística así, porque ya ves las limitaciones que hay, lo difícil que es entrar en el mercado. Yo entré por otro lado, por el lado de yo hago algo que me parece bello, que sale de mí, pero sin intención a ganarme la vida de ello. Y al cabo del tiempo es cuando empecé a recibir pues interés por la obra. También era un momento en que las redes sociales eran mucho más pequeñitas y publicando imagen de lo que ibas haciendo puedes tener un alcance, que ahora es muy difícil. Ahora no creo que alguien que empiece de cero, yo si ahora empezase,
creo que sería muy difícil poder llegar con mi obra a como llegué a comisarios. De repente me invitaron a una residencia artística en San Francisco, o sea, cosas que en aquel momento éramos menos y había más visibilidad. Ahora a lo mejor pues tendrías que invertir para que tus posts se vean o algo así. O sea, para mí las redes sirvieron como plataforma, pero bueno, hay que adaptarse al momento que estás. Claro. Y coger esas herramientas y potenciarlas. Y luego, esto fue hace muchos años ya, esto a lo mejor pues fue hace 10 años y hace 8 que sí que llegó un punto en que empecé a vender obra. Y empecé a tener interés de algunas galerías y así. Y siempre yo sabía que si en algún momento no tenía trabajo o algo, pues podía hacer mis proyectos de diseño gráfico o incluso trabajar en una agencia. Esa tranquilidad de tener una profesión me daba más alas para decir, bueno, voy a arriesgar un poco más en el lado artístico. Pero sí me considero afortunada porque tuve una reacción muy buena a mi obra siempre. Me lo tomé muy en serio también, dediqué, por eso os decía lo del equilibrio, porque dediqué mi vida entera. O sea, mi vida social era muy poca, porque era, no quiero hacer esto y lo voy a hacer de verdad. Y luego con el tiempo, con los años, te vas dando cuenta, bueno, pues esto lo hicimos en un momento y ahora es momento de cuidar mejor a tus amigos o a tu pareja o a tu familia, ¿no? Va cambiando, la ambición pues se va transformando también. Claro. Y estabas comentando cómo tu padre fue tu mentor, ¿no? O esa figura que te ha dado alas de alguna manera, ¿no? Que ha creído tanto en ti y te ha impulsado también, ¿verdad? ¿Crees que es necesario encontrar a alguien que crea en ti o que te impulse o qué piensas? No creo que sea fundamental porque se puede vivir sin ello también, pero sí que ayuda mucho. Sí, mira, nunca lo había visto, o sea, siempre había visto a mi padre como un mentor, casi como de enseñar, casi como un profesor, ¿no? Pero no tanto de apoyo, pero es verdad que él creyó en mí desde el primer momento. Y yo cuando le decía, vamos a ir a una marmolería, vamos a coger todos los restos de mármol que hayan quedado, nunca me dijo, estás loca, siempre me dijo, vamos. Claro. Y eso, tener ese apoyo sí que es importante. Sí. Y creo que si vienes de una familia creativa es más fácil que puedan entender tu locura que al venir a lo mejor de una familia más tradicional, que es más complicado que te puedan apoyar, pero sí. Y si no, pues apoyarte en otras personas, sí. Y si no, sacar fuerzas de donde se pueda. Claro. Pero sí que no es fundamental, pero sí que es importante. Pero qué bonita la figura de tu padre en la historia, ¿no? Sí. Es muy bonita. Bueno, ahora trabajamos juntos en el estudio, claro, tenemos un volumen de trabajo alto y él siempre va a ser mi mentor y entonces todo lo que es herramientas de taller, cortes, todo eso, él sabe mucho más que yo a nivel técnico de utilizar las máquinas. Entonces, pues esta parte del estudio la lleva él y todo lo que es la parte creativa, pues la llevo yo y al final pues nos ayudamos y bueno, cuando crecen los estudios al final tienes que coger a gente, pues que mejor que trabajar con alguien con quien confías plenamente, así que sí. Y Carla, cuéntanos un poco también en tu historia, ¿cuáles han sido las partes más difíciles para ti como artista emprendedora, ¿no? Y también cuáles han sido las partes, tanto las más difíciles como las más gratificantes. ¿Qué es lo que has descubierto? Es que la vida artística es complicada. O sea, yo solo la recomendaría a alguien que realmente sea su pasión absoluta, que salga desde el corazón, porque tener constancia en algo que da tanta incertidumbre es muy complicado. Entonces, tienes que creer realmente fervientemente en eso. Parte más difícil, no perder esa creencia en tu obra. Porque es que a veces la pierdes, porque haces cosas y no salen. Hay procesos que son muy largos, de años de investigación, hasta que consigues algo que te gusta. Y luego, entre conseguir algo que te gusta y que de alguna manera el mercado lo acepte y alguien quiera comprarlo, pasa mucho más tiempo también. Te puedes desesperar. O sea, si tu idea es triunfar en el mundo del arte, es muy fácil desesperarse. Pero si tú crees en lo que estás haciendo, da igual cuánto tarde en llegar. El éxito o el poder vivir de ello saldrá desde la esencia. Y lo más gratificante, yo creo que poder vivir de ello. Porque claro, levantarte y decir, claro, yo hubo un momento que ya dejé de trabajar en otros proyectos y solo era el mío. Y eso no hay nada más bonito que eso, que hoy me levanto y pues puedo hacer lo que quiera. O sea, esa libertad que te da es increíble. ¿Crees que es necesario en ese camino tener un plan? ¿Tú crees que tú tuviste un plan que pensabas,
vale, primero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o las cosas se han ido dando? ¿Cómo fue para ti y qué aconsejarías para las artistas que lo están intentando ahora? Pues yo no tuve un plan, porque es que no sabía muy bien. O sea, yo tenía, más que un plan, tenía un objetivo, que era hacer esas obras de arte. Y con ese objetivo, sin plan, pero con un objetivo muy claro, al final es fácil decir, este camino me lleva a lo que quiero. Por ejemplo, viene una marca de ropa y te ofrece hacer un proyecto. ¿Este camino me lleva a hacer obra de arte? Pues a lo mejor no, porque de repente estás trabajando para marcas. Vale, pues este no es el camino. O sea, mi objetivo sí que estaba claro. Sí, objetivo claro, y luego pues ver lo que te va ocurriendo, estar abierta de mente a lo que pueda ocurrir e ir viendo realmente si responde a tu objetivo o no. Claro. Y puedes equivocarte, no pasa nada, a veces nos desviamos tú. Pues venga, volvemos al objetivo. Pero a veces si tienes un plan y no sale como tú quieres, pues entonces casi que lo has perdido todo, ¿no? Porque si has perdido el primer paso y el segundo también, entonces está bien, el objetivo está bien, y está bien que el objetivo cambie también. Sí. No siempre vamos a pensar igual, y sí, eso sí que lo he aprendido más este año también. Decir, bueno, pues a lo mejor lo que tú creías que era fundamental, a lo mejor no es tan fundamental, y darte el espacio para replantear cosas también, no solo producir, bueno, vamos a pensar también. ¿Crees que en todo este proceso de los últimos años, has conocido nuevas partes, o sea, has conocido nuevas áreas de ti a través del arte, a través de emprender? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Sí, al final yo creo que te acabas identificando un poco también con tu proyecto, entonces pues te hace crecer personalmente también. Claro. Sí, y también a aprender a gestionar los momentos duros, momentos que a lo mejor pues no sientes ese apoyo externo y tú crees mucho en tu obra, pero de repente no hay un apoyo externo. O sea, ¿cómo llevas eso? También tiene un poco que ver, pues siempre buscamos como una aceptación de los demás, ¿no? En muchas facetas de la vida. Pues con tu obra de alguna manera también buscas esta aceptación, y tu obra no depende de esa aceptación, depende de que tú realmente creas en ello. Entonces aprendes eso, pero también aprendes pues a aplicarlo a otras facetas de la vida. Entonces eso me ha gustado mucho, ese proceso. ¿Cómo es el proceso de creación para ti? Pues yo trabajo mucho con la experimentación de materiales. Al final no tengo un conocimiento académico, porque no he estudiado. Bueno, estudié historia del arte y luego he hecho fotografía, he hecho varias cosas de ilustración, pero no una academia arreglada de pintura y escultura. Entonces siempre es investigación de materiales, investigación sobre texturas, trabajar con el accidente. El accidente me refiero a que pues a lo mejor ahora estoy trabajando con la gravedad. Pues es la gravedad, y yo intento no controlar la gravedad, sino guiarla de alguna manera. Dar este espacio a que la gravedad haga algo con los elementos que yo le doy. En este caso son pigmentos, agua, resinas, lo que sea. Trabajar con los equilibrios, con la belleza del propio material natural. Sí, normalmente es eso. Y siempre intentando innovar. Sí que me gusta, pues venga, vidrio, pues nunca he hecho vidrio, pues venga, voy a hacer vidrio, voy a hacer madera. Como divertirme un poco también con la obra. Darle importancia al proceso también, más que tener... yo no tengo nunca una pieza muy final en la cabeza, o sea, la tengo, pero no me sale nunca así. Entonces ya he aprendido con el tiempo a decir, bueno, confío en el proceso, en que este proceso me llevará a algo que a veces incluso mejor que mi idea que yo me había hecho. Yo me hago una idea y me intento acercar a ella, pero con la mente muy abierta a que puede salir algo diferente. Entonces con el arte pues yo intento pues no controlarlo, pero sí que descartar mucho. Claro. O sea, gran parte de la obra que hago es totalmente descartada, hasta quedarte con la esencia, con algo que dices. Porque yo trabajo con una obra muy sencilla también, muy minimalista, entonces o es muy buena o no es nada. O sea, tiene que, cuando hay muy pocos elementos, los pocos que hay, tienen que ser absolutamente impecables. Claro. Y entonces muchas veces pues no sale, no tiene esta... Lo que, mira, no sé, pues yo no tengo mucha técnica con técnica artística, académica, pero sí que tengo un ojo bueno diciendo aquí hay magia, y creo que eso otras personas lo identifican también. Entonces para decir aquí hay magia has de tener la capacidad de saber descartar mucho lo que aquí no hay. Y entonces ese ojo clínico sí que lo tengo. El crítico más duro, uno mismo. Claro, sí, siempre pasa.
Y sí, está bien, y también hay que ser autocompasivo, también tampoco hay que tirarse piedras a uno mismo y decir, bueno, pues hoy no ha salido nada, vale, vamos a seguir. Sí. Pero siempre con la ilusión de que algún día sea mejor. Sí, yo creo que eso también es una ilusión que te mantiene activa, el decir, vale, esto me gusta, pero puede ser mejor, puede ser mejor. Y entonces cada día avanzas a esto. Mejor, que mejor no significa nada tampoco, pero bueno, pero puedo seguir sintiendo esta magia de este momento. ¿Qué piensas tú acerca del mundo de la mujer en el mundo del arte en España? ¿Cómo es para tú, cómo lo has experimentado? Quizás cuéntanos tu experiencia y luego quizás el panorama que has visto en general. Sí que he visto un cambio muy fuerte estos años de un apoyo a mujeres creativas, sí que lo he notado, que hay mucho trabajo por hacer, sí, es evidente, y bueno, pues por eso fundaciones así son súper necesarias. De experiencia personal, donde yo me haya sentido rechazada por ser mujer, no he tenido una experiencia directa así, pero sí que me gustaría, lo que me gustaría es que con mi trabajo otras mujeres pensaran, pues si Carla puede, yo puedo también, pues eso sí que me encantaría. Entonces, bueno, mi discurso no es súper centrado en el feminismo, pero sí que quiero hacer ver que si yo he podido hacerlo y viniendo de pues, un lugar humilde, que pueda servir de inspiración para otras mujeres que no piensen, no, pues nunca podré, pues no, sí, seguro que podrás. Bueno, seguro que podrás, seguro que puedes intentarlo. ¿Qué referentes has tenido tú en el mundo del arte? ¿Quiénes han sido los que te han influenciado? ¿O los movimientos, personas? Vale, bueno, me gustan muchas cosas diferentes. Me gustan desde el arte japonés, de escultura pues como Noguchi, o me gusta el expresionismo abstracto de Estados Unidos, me gusta mucho la arquitectura, pues por ejemplo de Tadao Ando. Me gusta mucho también el diseño, porque claro, yo al final vengo de estudiar diseño, entonces esa parte gráfica, donde cada elemento está muy bien colocado, pues también la utilización del color también ha sido una inspiración para mí. No solo otros artistas, sino a mí me inspira mucho los detalles de la vida. Entonces de repente una hoja cayendo en la lluvia, pues eso me inspiran las personas que saben hablar bien, que te miran con cariño, que te saben mirar los ojos. Me inspiran como detalles de la vida y luego pues arte, intento descubrir cada vez más, podría decir así, como una retahíla de nombres, pero al final y luego obras sencillas, a lo mejor. El otro día estaba leyendo un libro sobre el arte involuntario, que es encontrar cosas en la vida, por ejemplo una bolsa que se ha quedado enganchada en un árbol y está ondeando y al final no es una pieza artística porque es como una pieza un poco accidental, pero si consigues ver la belleza ahí, creo que es mucho más fácil encontrar tu forma de crear belleza. Entonces, bueno, intento buscar inspiración no solo en otras obras de arte, sino pues en el cine o bueno, en la fotografía. Para terminar, te voy a hacer 3 preguntas que le hemos hecho a todas las emprendedoras. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿hay alguna frase que a ti o te hayas repetido mucho a lo largo de los años o que te haya inspirado y la tengas súper marcada? ¿Hay algo, una frase, una palabra? Voy a decir 2. Una no es muy artística y creativa, ¿vale? Pero en la universidad yo estudié publicidad. Yo recuerdo mucho que se me quedó una frase que decía, era en catalán porque yo estudié en Cataluña, decía, fer-ho bé y fer-ho saber, que significa hacerlo bien y hacerlo saber. O sea, tan importante era hacerlo bien como hacerlo saber. Y eso sí que me ha ayudado en mi carrera, porque al final, si tú haces muy bien algo, pero no tienes la capacidad de comunicarlo en un mundo en el que vivimos, es difícil que alguien llegue a tu obra. Así que para mí siempre fue muy importante hacer bien la obra, pero tener la capacidad de darle importancia a comunicarlo, a enseñarlo, a fotografiarlo, que eso en mis inicios me ayudó mucho. Eso se puede servir como, muy bueno. Como consejo. Y luego hay una frase de Machado que dice, espera que la quiero decir bien, dice, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Y en un mundo donde todo va tan rápido, donde enseñar todo un poco superficial, un poco, pues cuando algo está bien hecho de verdad, tiene trascendencia.
y un poco complementa la otra frase, ¿no? Igual que os decía, hacerlo bien y hacerlo saber, hacer las cosas con tiempo, hacerlas bien, que estén realmente bien hechas. Si tú tienes la concepción de lo que estás haciendo está bien, de verdad, llegue a menos o a más personas, tú estás tranquila con el trabajo que haces, pero si tú no estás del todo feliz con el trabajo, contenta o convencida de lo que has hecho, e intentas comunicarlo, casi que ni tú misma vas a creértelo. Entonces, si eso está bien hecho y hay una buena estrategia, vas a llegar. A lo mejor no mañana, pero llegas a las personas que tienen que llegar. Y luego, ¿nos querrías recomendar algún libro, ya puede ser de arte, de emprendimiento, o un libro, una película, un podcast, lo que tú quieras, algo que hayas dicho me fue súper útil en este momento? Pues mira, podcast, recomiendo Arte Compacto, que son 2 chicos de aquí de Madrid que trabajan en el Prado y hablan sobre arte, pero de forma súper amena, divertida, con mucho hacerlo bien. O sea, tú ves que ellos están haciendo ese podcast desde el corazón, que te ponen tanto amor y tanto cariño y hablan de diversas obras del Prado y luego otras obras también. Y es que da igual que lo escuchen 100 personas que lo escuchen 100.000, porque está tan bien hecho que tú lo escuchas y se lo vas a recomendar a alguien y cada vez tendrá más éxito porque es que está hecho desde el corazón. Es un podcast que escucho. Y luego libro, a ver, ¿qué se me ocurre? Ahora, mira, he leído un libro que me ha encantado, que es El infinito en un junco, de Elena Vallejo, que es la historia de los libros, de cómo empezó la escritura y empezó luego pues el papiro, pergamino, todo eso. Y cómo han llegado los libros hasta ahora. Y te hace amar realmente la historia de los libros. Y también otra persona que dices, es que está escribiendo desde el corazón. O sea, se ve que se ha documentado tantísimo para poder escribir este libro. Y eso es muy bonito. Y te hace enamorarte pues, de algo tan sencillo y tan asequible como es un libro y que tienes a tu alrededor y que puede también tener un libro en casa que te inspire y que te guste, pues hacer tu vida mejor también. Y por último, la última pregunta. Como sabes, en Tara apoyamos a mujeres que están emprendiendo o que sueñan con emprender, quizás algunas no se han lanzado todavía, pero están en ello. ¿Qué les aconsejarías? Yo creo que tomarse un tiempo para parar bien, reflexionar y definir ese objetivo, porque eso es lo que marcará luego tus pasos. Y confiar en el proceso, no agobiarte en exceso, definir bien un objetivo con el que nos sintamos cómodas y creamos en él. Y a partir de ahí, pues todos los pasos que vayan llevándote. Y los que te alejen de ese objetivo, pues intentar no cogerlos. Decir que no, a veces parece que es una pérdida de oportunidad, pero al final decir que sí también hace que cierres puertas porque tienes menos tiempo, por lo tanto hay otras cosas que no podrás hacer. O sea que decir que no está bien. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotras, tu historia, tu sabiduría. Y te doy las gracias de parte de toda la comunidad Tara, que estoy segura de que también ellas están pensando lo mismo y están apuntando todo lo que has dicho. Y muchísimas gracias a todas vosotras por quedaros hasta aquí y nos vemos en la siguiente entrevista.